y aunque en 1560 Tlaxcala se negó a proporcionar a la corona española 1000 hombres casados para establecerse en la Ruta de la Plata, varios años después, mediante la firma de ciertas capitulaciones, partió hacia el mismo rumbo un numeroso conjunto. Entre las capitulaciones más importantes estaban las siguientes. Los tlaxcaltecas que emigraran al norte estarían exentos de tributos y de dar servicios personales. Les otorgarían tierras y los españoles no podrían residir en ellas. Las granjas de ganado mayor deberían estar alejadas a 5 leguas de sus tierras. Los españoles no podrían despojarlos de sus tierras, tanto comunales como particulares. Los mercados no pagarían impuestos. Estas prebendas serían heredadas. Podrían portar caballo, armas y recibirían alimentos y ropa por 2 años. Hay una serie de documentos dispersos, no se encuentran reunidos todavía, pero hay el primer documento formal, pues lo decíamos, es Buenaventura Zapata y Mendoza, que claramente habla del 6 al 9 de junio como la salida. Previamente hay unos documentos en el Archivo General de la Nación, donde se habla de que los tlaxcaltecas iniciaron una rebelión en febrero de 1591. El 6 de marzo de 1591 son cambiados los líderes de cada señorío, y el 14 de marzo se hace las capitulaciones, los acuerdos para que se vayan los tlaxcaltecas. Se llevan menos de 3 meses la consolidación de los grupos y salen. Hay un documento importantísimo, aparte de Zapata y Mendoza, y aparte de estos documentos del Archivo General de la Nación, que es una carta que está en Sevilla, España, en el Archivo de Indias. Hay gente joven y hay gente mayor. Tenemos la referencia completa en las relaciones que incluye el acta, por nombres y todo, con apellidos. Está bien detallada el acta. Ahora, hay una razón por la que esta acta se levanta en San Juan del Río, hoy Querétaro, que se puntualice bien, porque el virrey había designado una especie de aduana y revisión migratoria en ese punto. Entonces, todas las caravanas que transcurrían hacia el norte dentro de esa ruta, era necesario que fueran inspeccionadas, verificadas en ese lugar. En este libro, el autor señala con una parte muy modesta, muy pequeña, pero hace alusión a una carta que me pareció del todo interesante. Es una carta que le escribió el virrey Luis de Velasco al monarca español, en la que le comenta, entre otras cosas, porque es una carta extensa, pero un párrafo muy importante donde le dice que ya despidió a los tlaxcaltecas que van caminando hacia la zona chichimeca, donde van a colonizar. Y además subraya un detalle muy interesante, si ya van de gusto y de su voluntad, lo que significa, en pocas palabras, que no iban de su gusto y su voluntad, ¿verdad? Entonces ya es un punto de vista del virrey. Y que él había puesto todo lo necesario para que fueran contentos. Esta carta, en la que señala el virrey que hacía 8 días había ido a entrevistarse con los tlaxcaltecas, está fechada el 26 de junio de 1591. Lógicamente, la entrevista con los tlaxcaltecas aproximadamente es el 18 de junio. Entonces, si el 18 de junio los entrevista en Chiconautla, hoy Santa María de Chiconautla, del Estado de México, pues significa que habían salido unos cuantos días antes. En la economía, bueno, la grana cochinilla fue uno de los pilares de la economía en la región. Los españoles ya habían invadido la región, el estado, la región, el territorio, se habían apoderado de tierras. Esto provocó, pues, ¿cómo se llama? Se apoderaron de tierras mediante las alianzas, ¿no? Matrimonios con las hijas de los nobles. Entonces ya la nobleza indígena empezaba en decadencia, ¿no? La religión católica ya se había consolidado
aunque había todavía renuencias a aceptar la religión, ya se estaba consolidando, ya se habían establecido los monasterios, los conventos, perdón, en Tlaxcala. Entonces ya había un proceso más por decirlo, de acoplamiento con la cultura. Había 2 gobernadores en la provincia de Tlaxcala, cosa que no sucedía en ningún otro lugar de la Nueva España, en ningún otro virreinato. Entonces aquí en Tlaxcala estaba el gobernador de naturales, pero también estaba su homólogo, el gobernador español, y ambos tomaban decisiones, se reunían para tomar decisiones en cuanto a la provincia, para poner en práctica disposiciones de los virreyes en turno.